Hola chicos, bien, en este video vamos a repasar lo que ya les he enviado en los tutoriales de las semanas anteriores, que eran tutoriales muy claros acerca del tema de las proteínas y los ácidos nucleicos. Sin embargo, como ya solamente nos falta un tema para terminar el cuaderno de trabajo del tercer bimestre, quiero reforzarles el tema de las proteínas. Para el día viernes, que también voy a colgar clases en mi Classroom, estaré reforzando el tema de ácidos nucleicos. Pero miren, ve, cuando nosotros hablamos de proteínas, estamos hablando de un tipo de biomolécula, ¿no? De las más grandes que hay. Recuerda que hemos estado trabajando o estamos trabajando, ¿no? Lo que son biomoléculas orgánicas, y ya hemos hablado de los azúcares, hemos hablado de los lípidos. Entonces nos tocó luego hablar de las proteínas y los ácidos nucleicos. Pues bien, en el caso de las proteínas, ¿sí? Son compuestos que lo podemos encontrar en los alimentos, como ves en la imagen, ¿ya? Sean vegetales o animales, ya que las proteínas son moléculas importantísimas porque forman parte de la estructura de todos los seres vivientes. Ahora, recordando un poco en cuanto a la composición de las proteínas, ¿sí? Como dice aquí, son moléculas muy complejas, son moléculas muy grandes comparadas, por ejemplo, con las moléculas de azúcar o las moléculas de grasa. Y básicamente, ¿sí? Su composición, hablando de su composición química, está formado por lo que le conocemos como el CHON. ¿Te acuerdas en el caso de las grasas y en el caso de los azúcares? Estaban formadas, ¿no? Por el CHO, que viene a ser carbono, ¿no? Recuerda que el carbono es el átomo, se podría decir, principal en la estructura de todos los compuestos orgánicos, ¿no? También tenemos hidrógeno, ¿ya? También tenemos al oxígeno y tenemos al nitrógeno. Ahora, estos son los 4 elementos químicos infaltables en la composición química de una proteína. No pueden faltar ninguno de ellos, si no, no podríamos estar hablando de una proteína. Sin embargo, no quiere decir que sean los únicos elementos, como ya debes haber leído también en tu libro, porque por cierto, en tu libro también, desde la página 1 hasta la página 12, hay contenido, ¿no? Que complementaría los videos que te estoy enviando y el que te voy a enviar hoy. Pero en sí, en el libro también encuentras información, ¿sí? Entonces, muy aparte de estos 4 elementos, una proteína también podría contener fósforo, podría contener también azufre, podría también contener, perdón, acá, otros elementos químicos, ¿sí? Pero de manera secundaria. En cambio, tanto el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno no pueden faltar en la composición química de una proteína. Muy bien. Ahora, así como en el caso de los azúcares, ¿verdad? La composición más simple o el azúcar más simple que encontramos era de la glucosa, ¿no? En las grasas un lípido, ¿sí? En el caso también de las proteínas van a tener unidades básicas que la van a conformar. Y estas unidades básicas que pueden conformar una proteína son llamadas aminoácidos. Por eso decimos, ¿y cómo se forman las proteínas? Las proteínas se van a formar por medio, ¿no?, de reacciones químicas donde se condensan unos tipos de moléculas más pequeñas que las proteínas llamadas aminoácidos. Entonces, prácticamente si yo te digo, ¿cuál es la unidad de una proteína? La unidad de una proteína es un aminoácido, ¿sí? Y ahora, estos aminoácidos, estas moléculas se van uniendo mediante un enlace llamado enlace peptídico. Eso es muy importante, por favor, va a venir en el examen. ¿Cuál es el enlace que va uniendo a los aminoácidos para formar una proteína? El enlace peptídico. Ahora, normalmente estas estructuras llamadas aminoácidos, ¿ya? Como te digo, son las unidades básicas, como dice acá, de las proteínas, se van a unir entre sí formando cadenas complejas o muy simples también para formar una proteína. Estas también químicamente, como van a formar una proteína, lógicamente, si dijera yo químicamente cómo está formado un aminoácido, también está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, al igual que una proteína, ¿sí? Solo que un aminoácido es una molécula menos compleja que la proteína en sí. Entonces, el conjunto de aminoácidos unidos por enlace peptídicos me forman la proteína. Ahora, ¿cuántos aminoácidos
deben unirse para formar una proteína, como mínimo deben unirse 50 aminoácidos para formar una proteína, ¿sí? Entonces toda esta información también la tienes entre la página 1 y 12 de tu cuaderno de trabajo. Ahora, vas a encontrar información allí que te va a servir para ir llenando, y con los videos anteriores y con el que te estoy mandando, si no pudiste completar de repente la información en tu cuaderno de trabajo, yo creo que con eso te va a quedar mucho más claro. Recuerda que hay espacios que debes llenar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una proteína? Ya lo dijimos. ¿Cuáles son los componentes químicos de una proteína? Lo acabamos de explicar. ¿Cuáles son las unidades de una proteína? ¿No? Es un aminoácido. ¿Qué es un aminoácido? Acá también tienes, ¿no? La información para llenar, aunque en los videos anteriores, como te digo, también estaba toda esa información. Entonces puedes completar, tienes una oportunidad más para poder enviarme las tareas. Hay muchos que no la están enviando, ya le estoy informando también a su tutor acerca de eso, de quienes no me envían. Y como te digo, volvemos a retomar. Entonces un aminoácido es eso, es la unidad básica de una proteína. Entonces tú vas a ir llenando, ¿no? En tu cuaderno también, viendo tu información, tus videos anteriores y que estoy enviando, ¿sí? Ahora, la fórmula general de un aminoácido, esta imagen también está en tu libro, por ejemplo. Contiene un grupo amino, el año pasado habíamos llevado química orgánica. Contienen también, mira, átomos de hidrógeno, mira el carbono como átomo central. Recuerda que una proteína es en realidad un compuesto orgánico. Y te acuerdas que la química orgánica, ¿no?, estudia todos los compuestos orgánicos. Y en los compuestos orgánicos, ¿cuál es el elemento básico? El carbono, ¿no? Entonces por eso lo vemos aquí, ¿no? Tenemos al grupo carboxilo y bueno, este grupo de aquí puede ser cualquier radical, de repente cualquier otro elemento químico. Ahora, mira, lo increíble de esto es que existen un poco más de 20 aminoácidos y sin embargo son los suficientes para formar miles y miles de proteínas diferentes, ¿no? Según la posición que estos ocupen o según la cantidad de aminoácidos también. De aminoácidos también, ¿no? Perdón, chicos. Ahora veamos aquí, mira. Entonces, de esos 20 aminoácidos, pues nuestro cuerpo, se supone que nuestro cuerpo a nivel de nuestras células deben elaborar esas proteínas. Sin embargo, ¿sí? Nuestro cuerpo no produce esos 20 aminoácidos, solo produce unos 10. De allí que decimos que se dividen en dos grupos los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Cuando hablamos de aminoácidos no esenciales es porque nuestro cuerpo, ¿ya?, simplemente no los va a sintetizar. No esenciales, perdón, es porque nuestro cuerpo sí los puede sintetizar a partir de otros nutrientes. Pueden elaborarse diferentes proteínas, o sea, ahí están. Recuerda que un aminoácido es como que la base. Supongamos, yo quiero hacer un pastel. Entonces yo necesito materia prima, por ejemplo, azúcar, necesito huevos, harina, y de pronto en casa tengo todo eso, ¿verdad? Pero en casa nunca tengo, supongamos, leche. Entonces es algo que yo necesito obtener, la leche para poder hacer el pastel. Igual es con los aminoácidos. De esos 20 aminoácidos, 10 nuestro cuerpo sí lo puede sintetizar, obteniéndolo de otros alimentos, ¿no? Entonces a esos aminoácidos se les llama no esenciales. Sin embargo, hay 10 de ellos que nosotros no podemos sintetizar, mejor dicho, ¿no? No podemos sintetizar y necesitamos obtenerlos de los alimentos que consumimos, ¿sí? Me rectifico, creo que hace un momento mencioné lo mismo. Lo de los aminoácidos no esenciales es porque nuestro cuerpo mismo los puede sintetizar, los puede formar. Pero cuando decimos aminoácidos esenciales es porque nuestro cuerpo no lo puede producir y se necesita obtenerlos de los alimentos, ¿sí? Entonces por eso que tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. En tu libro también hay un cuadro, ahí dice, donde te menciono cada uno de los aminoácidos esenciales y otro donde te menciono cada uno de los aminoácidos no esenciales, ¿sí? En los aminoácidos esenciales, como te digo, son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar, no lo podemos hacer. Entonces, por eso la palabra esencial es importante que los obtengamos, ¿sí?, de otra materia, otra fuente, ¿no?, que nos la otorgue, que serían de repente los alimentos que la puedan contener. Esto implica que la única fuente de esos aminoácidos, como está acá, en esos organismos, es la ingesta directa a través de la dieta, ¿no? Lo podemos obtener
de los alimentos, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la clasificación de las proteínas, pues las proteínas se van a clasificar, ¿sí? Bajo varios aspectos, ¿sí? También está en tu cono de trabajo, ¿no? La información de todo esto te va a servir también, página 14, 15, ¿no? Entonces, tenemos según su composición, tenemos según su conformación, tenemos según su solubilidad, cómo se pueden disolver en agua, ¿no? Entonces, según su composición, las tenemos simples y complejas. Y según su conformación, pueden ser fibrosas, globulares, y eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, también tenemos que las proteínas se pueden clasificar, por ejemplo, según su estructura. Y ahí las tenemos como, ¿no? Una estructura primaria, simplemente una proteína lineal, ¿no? Formada por diferentes aminoácidos, es como que la más simple. Secundaria, vemos que se va enrollando en sí misma, es un poco más compleja. Tenemos la terciaria, ¿no? Que es como si fuera un globito, y ahí viene también el término en lo que podemos clasificar como proteínas globulares. Y también incluso hay cuaternaria, ¿sí? Acá ha habido un error, cuaternaria, ¿ya? Ahora, si hablamos de las funciones, las proteínas son importantísimas en un organismo, cumplen funciones básicas, incluso estructurales. ¿Qué quiere decir? Hay proteínas que son formadoras de ciertos tejidos o ciertos órganos, como dice aquí, ¿sí? Por ejemplo, el colágeno que tú debes haber escuchado, el colágeno en la piel, o la elastina, la queratina, eso también debes haber escuchado, o las mucoproteínas, son proteínas estructurales porque van a formar, ¿sí?, otras estructuras del cuerpo. Por ejemplo, el colágeno forma tendones, forma huesos, cartílago, piel. La elastina, por ejemplo, es como dicen, ¿no? Es un conectivo, un conector, ¿sí?, que le da cierta elasticidad entre célula y célula. La queratina, por ejemplo, es una proteína que forma la piel, forma las uñas, forma el pelo, las plumas, ¿no?, en las aves, etcétera. Muy bien, entonces según la función, las proteínas también tienen una clasificación. Hay algunas que son de reserva, ¿ya?, como la ovoalbumina, la gluteína, ¿sí? Déjenme ver acá, la ferritina. Por ejemplo, la ovoalbumina lo podemos encontrar en la clara del huevo. Todas las proteínas que mencionamos las encontramos en diferentes alimentos, ¿no? Tenemos también proteínas que tienen una función hormonal, en sí son hormonas, ¿no? Como la hormona de crecimiento, por ejemplo, o como la insulina que la produce el páncreas. Nuestro páncreas produce este tipo de hormona, esta proteína hormonal, la cual es importantísima porque regula el azúcar que debe llegar a cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿no? Y así. También tenemos proteínas de transporte, por ejemplo, la hemoglobina. Es una proteína de transporte que va a transportar oxígeno o dióxido de carbono, y donde se encuentran, por ejemplo, en los glóbulos rojos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, esto es la proteína de transporte en los vertebrados, pero mira, por ejemplo, en este caso, como la hemocianina, es la proteína también de transporte de oxígeno, pero en organismos invertebrados, ¿no? Y así, ¿no? Entonces también tenemos proteínas de defensa, ¿sí?, como las inmunoglobulinas, ¿ya? La trombina, que forma parte, por ejemplo, de los trombocitos que suelen coagular la sangre, ¿no? Tenemos proteínas contráctiles que las podemos encontrar generalmente en órganos como los músculos, ¿no?, como por ejemplo la actina, que nos ayuda a la contracción de los músculos, o la miosina, que también nos ayuda a la contracción, y es así, ¿no? Y también tenemos proteínas enzimáticas que suelen formar parte de repente de un proceso bioquímico, ya a nivel de la célula, ¿no? De repente para acelerar una reacción bioquímica en la célula o para retardarla. Entonces, mira, en tu libro también, en la página que siguen, 13, 14, 15, hay toda esta información. Y también viene el tema de ácidos nucleicos, que también ya te he enviado videos sobre eso. Voy a reforzarlo también, el tema de ácidos nucleicos. Y ya solo nos estaría faltando un tema para terminar el tercer bimestre. Y en la página 25 tú vas a encontrar un vocabulario, ¿sí? Ese vocabulario tú tienes que buscar, ¿no?, la definición de cada una de las palabras que he puesto ahí, de cada una vas a definir cada uno de esos conceptos que hay ahí en el vocabulario. Y también en la página 27 a la 31 hay fichas que tú debes contestar, y te va a servir para responder toda la información que tienes en los videos anteriores
como en el que te estoy mandando, y además de eso en el libro, porque en el libro también hay